Bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2024 y estamos en una sección especial porque siempre que venimos a la FIL Guadalajara tenemos la oportunidad de hacer grandes entrevistas. Cecilia, como siempre. Mi querido Juan, estamos, de gala, estamos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir en nuestro festejo del 9º aniversario de la revista y tenemos una invitada de lujo. Creo que no hay más presentación que ver. Mónica, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Muy bien, pues la idea es charlar un rato contigo, conversar contigo, así se llama la última sección que tenemos en el programa de radio, y que nos platiques un poco sobre ti. Te estaremos haciendo preguntas, por supuesto, sobre tu última publicación. Y Cecilia, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, mi querido Juan. A mí me interesa mucho, Mónica, eres bióloga, pero también eres escritora. Entonces, cuéntame un poquito cómo surgió esta transición de la ciencia, del dato duro, pues a la fantasía, a la imaginación, al placer de la escritura. Fíjate, yo siempre digo ya que fui bióloga, ¿no? Porque estudié, me dediqué un rato, me iba a ir a hacer una maestría, ya estaba trabajando en un instituto de ecología. La ciencia me gusta mucho, pero es una pasión también. Y fíjate, cuando ya estaba, siempre viví estudiando la licenciatura con la duda de, a ver, quiero ser escritora, pero me gusta la ciencia, pero qué padre está la carrera de biología, viajábamos mucho, pero iba a talleres a la par que estudiaba, iba a mi taller con Mempo Giardinelli, un escritor argentino que estuvo varios años en México, pero ya cuando trabajaba como bióloga, en una reserva de la biosfera, el Bolsón de Mapimí en Durango, había unos periodistas de ciencia de otros países. Como yo hablaba inglés, me pidieron encargarme de ellos y ahí fue la iluminación. Yo dije, me parezco más a los periodistas. Quiero estar preguntando de todo y luego irme a otro lado y preguntar. Escribir siempre es preguntarse algo y contestarlo con historias y con la imaginación, y es un tipo de verdad pero relativa. Y creo que lo que sí me sirvió de la biología es ese entrenamiento de la observación al que nos sometieron los maestros. Qué padre, qué padre. A ver, sí me gustaría concentrarme un poquito ahí. Comparto y me gusta ver y leer personas que comparten muchos gustos, hay muchas aficiones. Ahorita mencionabas la ecología, una de ellas. Yo me jacto de tener también un huerto y sentir que esto nos permite conectarnos con otras personas, nos permite conectarnos con el mundo. Entonces, un poquito indagar más en todas estas aficiones que has tenido. ¿Has podido hacer todo lo que has querido hacer? Fíjate que donde se puede hacer todo lo que uno quiere hacer es en la escritura, porque no me da tiempo en la vida de tocar todos los ámbitos de lo que me gustaría explorar. Bueno, me gustaba el básquet, jugué básquet, pero cuando ya no jugaba básquet pude escribir una novela sobre básquet, la más faulera. Hay otras cosas que hubiera querido ser que no da la vida tiempo, y creo que la escritura es precisamente esa posibilidad abierta a todo aquello que uno quisiera hacer, porque uno quiere hacer las cosas al full, ¿no? Meterse de cuerpo entero, o sea, cada una de las áreas o inquietudes que he tenido hubiera exigido eso y entonces hubiera excluido lo demás. Y siento que la escritura es la única que no excluye, o leer, desde luego. Estoy hablando de los dos lados de la misma moneda, porque, por ejemplo, me gustaba el flamenco también. Tomo todavía clases de flamenco, de puro placer de bailar, pero si me hubiera clavado ahí, hubiera querido ser bailarina, ¿verdad? De tener público, no nada más a medias tintas. Y tengo cuentos donde he podido meter el flamenco. Entonces, ahí cabe todo. El territorio de la literatura, que es un territorio maravilloso, porque como bien dices, a lo mejor yo no me puedo imaginar bailando, pero sí me puedo imaginar escribiendo un cuento en donde estoy bailando. ¿Cómo eliges, Mónica? Porque algo maravilloso que tú tienes es que exploras muchos ámbitos de la literatura. O sea, te he leído novela de largo aliento, leí, ahorita entraremos a los cuentos, pero te he leído ensayos. ¿Cómo eliges? ¿En dónde?
O sea, ¿el tema, dices? Más bien La forma. Ajá, el género. ¿Cómo lo género. eliges? Fíjate que al principio yo solo escribía cuento y creí que pues todo lo que yo veía o las situaciones que me inquietaban o se me ocurrían, pues eran propias del cuento que, como dice Cortázar, es como la foto, ¿no? Pero cuando ya, yo siempre digo, me caía la novela y me gustó, entonces sí empieza esta disyuntiva, porque la primera novela que escribí, que es Tonada de un viejo amor, yo creí que iba a ser un cuento, pero me hice muchas preguntas sobre los personajes y entonces comprendí que la novela es este trabajo de personajes, no tanto de situación, sino el personaje en múltiples situaciones, y ahora ya sé que si quiero, pues un cuento de Sor Juana sería Sor Juana solo quizás el día que firma con sangre, yo la peor del mundo, ¿no? Ese sería el cuento. Pero si quiero saber más de ella, cómo reacciona ante diferentes personajes en diferentes épocas de su vida, necesito la novela. Entonces, un poco guiada por eso. Quiero tomar la foto y detrás de esa situación ver algo a fondo, porque creo que el cuento permite eso, o quiero encontrar la complejidad de los personajes. Wow, wow. A ver, dándole un poquito el giro a la pregunta, ¿qué disfrutas más? Porque también eres académica, haces ensayo, Sí. también se escribieron guiones, has recibido premios por guiones, cuento, novela. ¿Qué disfruta más Mónica? Fíjate, yo no sabía que iba a escribir guiones, que es muy interesante que toques eso, porque casi no tengo oportunidad de hablar de ello, porque claro, el guión, el autor queda un poco borrado, ¿no? Y no en la novela ni en el cuento, pero fue producto de un trabajo en el Canal 11, que había que ejercitar algo que no conocías, y mis compañeros me ayudaron y fui entendiendo más o menos cómo era, y me gustó, pero no lo cambio por lo que es solo la palabra escrita, porque el guión pues requiere de callarte mucho, porque la imagen va a decir otro tanto. Pero es interesante imaginar la puesta visual y cómo las palabras deben abonar aquello que va a pasar en una pantalla primordialmente y que se va a escuchar. Entonces la vida me ha colocado, fíjate que frente al periodismo, he hecho entrevistas como ustedes, he hecho entrevistas, periodismo de opinión, como que la vida me ha ido poniendo estos retos que a mí me gustan los retos. Así como me gustaba jugar básquet, que es para ganar, ¿no? Meter canasta, me gustan estos retos y me gusta aprender de ello. Fíjate que el reto, no he contestado tu pregunta todavía, pero la vida me dio un reto hace 2, 3 años, que fue hacer un libreto de ópera sobre Sor Juana, porque había escrito la novela, pero libreto de ópera, fue tan bonito trabajar con el compositor y entender, aquí cuando cantan dura mucho, entonces pocas palabras, muy en el eje de, bueno, aprendí. Eso ha sido maravilloso. Entonces, ¿dónde me siento más a mis anchas? Pues desde luego cuando no dependo de un equipo. Claro, los editores son luego mi equipo, ¿no? Como producen el libro y todo lo que ocurre alrededor del libro. Pero estoy yo sola con mi mundo de palabras y tengo que decir que ese es el que más me gusta. El ensayo académico, mira, me he ido más por el ensayo literario, porque cuando era bióloga lo académico no me gustaba. Ahora que daba clases, porque ya ya terminé mi ciclo en la universidad, dando en la licenciatura de creación literaria, yo siempre me iba por la parte, pues era de creación literaria, a escribir novela, a escribir cuento o ensayo literario, no con pies de página, ¿no? Soy antipies de página. Entonces, pues es lo que más placer me da eso, pero me gusta, he escrito libros para niños, ilustrados. Mi hija es ilustradora, bueno, otro aprendizaje, libro ilustrado, no me vayas a decir que la camisa de Pedrito era roja. Ella tiene que poder contribuir y bueno, esto es padrísimo, también eso me gusta, lo colaborativo. Entonces, este es mi mundo, es donde yo gobierno, el cuento, la novela, soy la que decide, ¿no? Pero los otros también me han dado muchos placeres y nociones de cómo se trabajan las diferentes áreas. No estoy cerrada a que solo quiero hacer eso. Hicimos un guión de una película
que como sabes, el guión es muy triste porque se va al cajón si no nadie lo ve. Una serie para el 11 que nunca se hizo. Entonces hay una parte que depende de muchas otras y que es muy costosa Además, totalmente. A ver, yo quiero que me metas en este mundo en donde Mónica gobierna. Quiero que me lleves a ese lugar, a ese escritorio en donde Mónica, no sé si levanta la pluma, abre la laptop. ¿Dónde escribes, Mónica? Tengo un estudio y tengo dos cosas, mis libretas, ¿no? Mis libretas de apuntes. Y si estoy escribiendo la novela, pues tengo la libreta ahí porque estoy tomando notas o un apunte de por dónde voy a ir, dónde me quedé. Es como ¿cómo se diría? Mi trasbambalina. Okay. Y escribo directo. La novela o el cuento sí lo escribo directo en la pantalla. Okay. A veces laptop, si estoy de viaje. O sea, qué padre que existan las laptops. Yo digo que es una gran cosa. Claro que como por la postura y eso, pues te dicen que la pantalla grande. Pero en realidad me gusta más la laptop porque se parece a la máquina de escribir, donde yo empecé a escribir, ¿no? Es mucho más íntima que la gran pantalla, pero da igual. Lo que importa es el espacio. Me gusta mucho, yo sí creo que aunque sea laptop hay que tener una mesa, un escritorio y siempre la pluma con la libretita para lo que sigue. Siempre me preparo un café. Eso está buenísimo. En taza roja. O sea, okay. Mi café de la mañana, a mí me gusta escribir en la mañana. Ok, perfecto. Soy mejor en la mañana. Me voy así como apagando. Ya para la noche, yo no soy nocturna, o sea, podría leer y no demasiado, ya a las 10 de la noche ya empiezo a pardear. Pero en cambio el frescorcito de la mañana, arrancar el día y escribir arrancando el día me encanta. Con mi taza de café roja, luego ya la que me tomo al mediodía ya no es roja. Está prohibido que sea roja. Entonces, solo esa del color que sea. Del color que sea, no importa. La que no puede faltar es la roja de la mañana. Wow. Como ves, mira, el rojo ya es mi vi color. El favorito, sí, qué maravilla. Me puse esta blusa, pero mi reloj siempre es rojo. Qué maravilla. Sí, un poquito el coqueteo. Recordaba, en el programa de radio nosotros hacemos los cambios de secciones con un sonido de máquina de escribir. Sí, en ese afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir, que es el objetivo de la revista. Pregunta, hace unos momentos comentabas Cortázar. En redes se te compara con Cortázar. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, se dice. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo te sientes respecto a esta pregunta? Y dos, ¿quiénes son estos autores que sí te gusta leer, que sientes que te han, no digo influido en la escritura, pero sí, digamos, inspirado a escribir? Sí, claro. Bueno, primero que es un halago gigantesco que me comparen con Cortázar, porque para mí la provocación de escribir cuento en la prepa viene de Cortázar, viene de Borges, pero más de Cortázar. También viene de Rulfo, pero más de Cortázar, porque Cortázar y sus estrategias narrativas. A mí me gusta mucho, quizás a lo mejor por eso también me fui a la ciencia, me gustan mucho las estructuras. Y hay cuentos de Cortázar como este pequeñito que se llama Continuidad de los Parques, que es una cinta de Moebius, me fascina. Y me parece que es muy inteligente su manera de componer y de provocarnos. Entonces, bueno, me fascina esa idea y además pienso en Cortázar sobre todo cuentista más que novelista, o ese es el que a mí más me gusta. Y me han marcado, porque sí es importante, fíjate qué bonito dijiste, no influido, porque quién sabe de qué manera, claro, todo se va metiendo en uno, pero no puedes detectar así como líneas muy directas, pero marcado porque te ha emocionado, porque te ha asombrado. Bueno, desde luego el boom de latinoamericano que me tocó que se producía. Entonces, Vargas Llosa, me gusta mucho eso, me parece un narrador muy limpio, muy certero, lo leo con entusiasmo, no todas me gustan de la misma forma, pero ¿sabes quién? Los escritores norteamericanos. Fui a una escuela bilingüe y nos daban muy buenas lecturas, más atractivas en esa edad que las que nos daban en el programa de español, que iba con la historia de la literatura.
En cambio, en inglés nos daban a Ray Bradbury. El hombre ilustrado de Ray Bradbury fue así como, no me gusta escribir ciencia ficción, pero sin embargo eso sí me caló y dije, ¿cómo en tan poquito hace historias simbradoras? Me gusta mucho unas autoras norteamericanas que son Carson McCullers, Eudora Welty, Catherine Ann Porter, ya nadie creo que las lee, pero a mí me fascinan, es el sur de Estados Unidos, igual que Faulkner, me gusta Paul Auster, me gustan los ingleses, Ian McEwan, Julian Barnes, estos son autores contemporáneos, ¿no? Pero me gusta la literatura en inglés. Tanto Inglaterra como Estados Unidos, como Sudáfrica, busco ahora toda la anglofonía, Caribe, me interesa. No sé si tiene que ver con la formación escolar y hubo algo ahí que se quedó. También sabes que, por ejemplo, el sur de Estados Unidos, estas mujeres sureñas, pues escribían en los 30, 40, aquí todavía, bueno, en los 50 ya empezaron a destacar mujeres, pero ellas ya nos llevaban una ventaja y escribían de mundos sociales muy parecidos quizás a los nuestros, muy las familias, muy las estratificaciones sociales, pero siempre con una mirada sobre quizás lo solitario, lo incomunicado, como me gusta mucho Raymond Carver, como cuentista, que es la incomunicación, lo que no nos decimos realmente. Gracias, sí. Fíjate que me parece muy interesante que tomes el tema de la soledad, de la incomunicación, porque creo que ese es el tema que nos está quejando en estos momentos. Empecé a leer el primer cuento, Mónica, entré en un mareo. ¿Cuál es la intención regente que tenía Mónica esta sensación que le quieres dejar al lector cuando se enfrenta al lado salvaje? No, es que fíjate que a mí me gusta escribir cuentos cuando todo parece normal, pero algo se desvía, porque si no, siento que no hay cuento. Hay cuento cuando tú crees que tienes control. Creo que todos nos gusta sentir que tenemos control sobre las cosas, las emociones, el mundo que nos rodea. Y es mentira, es una ficción que nos fabricamos para dar cierta certeza a nuestros pasos, nuestros días. Y el cuento para mí siempre tiene que ser ese momento donde tú creías que no, fíjate que no, que en Estados Unidos, que parece todo muy lindo, también se puede descomponer el camión. Claro. Y a ver cómo reacciona la gente. Entonces siempre me tocó subirme al Red Trolley en San Diego, de ahí salió la idea, y me tocó ver un poco se descompuso en medio de la noche. Dios. O sea, en medio de la noche este Red Trolley, quienes hayan ido, que pasas a pie de Tijuana a San Diego, es transporte público, padrísimo, y en medio de la noche ese mundo ordenado se descompone en todos sentidos, lo tecnológico, nadie avisa nada. Wow. Y la loca de enfrente empieza a marcarle a su mamá. Wow, qué padre. Ajá. Entonces eso se me quedó, mira, la vida te va dando instantes que no sabes que van a ser cuento. Claro. Y que los llevas al extremo. Al extremo, cuando atisbas esa posibilidad de que se fracture el comportamiento, el funcionamiento normal de las cosas, y tú qué vas a hacer en medio de eso, ¿no? Y mira, me llama mucho la atención, Mónica, perdóname, Juan, esto que tú acabas de decir, porque para esto se requiere poner atención y estamos viviendo en un mundo súper distraído. Y eso que de repente nos llama la atención, esa anécdota que, como dices, después es la chispa creativa para algo más. ¿Cómo eliges cuándo va a ser porque además es un universo totalmente diferente, ¿no? O sea, un cuento es un alajerito, una caja de música, una novela es una catedral, ¿no? ¿Cómo eliges? Ay, me encanta eso que dijiste de alajerito, lo voy a usar. Úsalo, porque por ya favor. Me gustó mucho, porque sí, el alajerito es pequeño, pero tiene joyitas adentro, tesoritos, y ese es el trabajo del cuento, yo siempre digo, muy de filigrana, le puedes quitar y que te quede lo más brillante posible, o la alhaja o el alajerito. Entonces, por ejemplo, en esta anécdota donde se destapa también la violencia, pues claro que por eso me gustan los viajes. Yo siempre digo, o el viaje o el ocio, el viaje da ocio creativo, porque estás fuera de tu rutina,
no vas a ir a la comida con no sé qué, ahora tengo nietos, no vas a llevar al nieto al cine. No, estás mirando. No estás distraída, al contrario, estás muy atento, porque el mundo es nuevo, estás en una circunstancia que no dominas y eso te da una alerta que yo creo que los escritores necesitamos. Y esa alerta puede empezar desde que llegas al aeropuerto o te subes a un tren que no tenemos, pero ahí empieza la alerta y la observación de otros, de los otros. Y los otros siempre son el material, bueno, uno es el material, los otros son interesantes. A mí me interesa la gente, por eso soy escritora, más que los árboles, más que el ecosistema, la gente. No, es un cambio de ángulo completamente. Sí. Y voy a cambiar el ángulo de las preguntas también. Has recibido múltiples premios desde que comenzabas. ¿Cuál te ha hecho sentir más orgullosa? Es muy buena pregunta. El primero es el primero. El primero es, todavía miren, se usaba el teléfono. Me llamaron de Culiacán. Yo había mandado un libro de cuentos así, pero en Safe. El último día, 60 cuartillas y yo alargando la letra, dándole espacio para llegar a las 60 cuartillas. Y me hablan de Culiacán y de veras el teléfono, le hablamos de Culiacán y yo sentía que el corazón, porque no tenía amigos, ahora tengo amigos en Culiacán. Elmer Mendoza, he ido, bueno, a raíz de ese cuento ya fui a Culiacán y, por cierto, le mando saludos a esa ciudad en estos momentos difíciles, desde luego. Un abrazo muy cariñoso. Y esa emoción de quizás no es tanto la palabra orgullo, sino la emoción que sentí de una ilustre desconocida. Mandabas seudónimo, no mandabas con tu nombre. Bueno, y eso lo hace todavía más. Me acuerdo que dijeron, ganaste el Gilberto Owen, wow. Mónica Lavín, creímos que eras hombre. Siempre se me quedó grabado eso porque yo me puse un seudónimo, lo pensé, dije, de mujer, de hombre. Les estoy hablando desde hace 30 años, ¿no? Y entonces sí lo pensé. Dije, no, que no se prejuicie nadie. Entonces puse iniciales, pero como eran cuentos rolingstoneros, porque a mí me gustan mucho, puse JJ Flash. Pero es Jumping Jack Flash, sí. Pero dije, bueno, no van a saber si es hombre, pero ellos dijeron, creíamos que eras hombre. Y entonces esa pregunta me ha quedado palpitando siempre, porque digo, sí, había cuentos más crudos, que las mujeres también podemos escribir con crudeza, con violencia, siempre se me quedó eso, pero esa emoción de veras, colgué el teléfono y me puse a llorar, pero tirada en la alfombra. Me acuerdo que me tiré a la alfombra de emoción, dije, así como que, es como si te abrazaran y te dijeran, elegiste, o sea, vas por buen camino, una cosa así, ahí vas, y porque te avientas. Decidir ser escritor es como aventarse un clavado pues quién sabe ese mundo, porque la academia, bueno, maestría, bueno, doctor, ¿no? Hay un camino trazado, puede que no seas el más brillante, pero vas haciendo pasos y aquí es la incertidumbre, te la juegas, y eso era un decir, bueno, vale la pena jugársela. Pero no cabe duda, Mónica, que la narración es lo tuyo. O sea, siento ese palpitar del que acabas de describir. Y al mismo tiempo, esta humanidad que se refleja en la literatura. Y esto es algo muy, muy bonito. ¿Qué consejo le das a estas mujeres que quieren escribir, que queremos escribir y que queremos seguir estos, o sea, no, creo que no hay recetas, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay como este consejo, ¿no? Sí. ¿Qué le dices a estas chicas que quieren empezar a escribir? Primero que escriban, porque ¿cómo escribe uno? Uno escribe como un juego, como algo privado, pero luego quieren escribir, leer, o sea, no hay de otra más que formarte, como tú decías, con estas marcas de otro, porque ¿por qué quieres escribir? Es descabellado, la verdad. Tiene que ser porque te ha impactado lo que te producen ciertos textos y tú quieres aportar tu mirada. Y para eso hay que arriesgarse y el riesgo vale la pena, yo les digo, vale la pena, pero hay que irle buscando y para eso no se aprende a escribir novela o cuento más que haciéndolo y exponiéndolo. Y hay que exponerse y no tener miedo. ¿Miedo de qué? Si no estás operando, no le vas a sacar la vesícula a un paciente, que eso sería un riesgo de otro tipo. Aquí es aprender y creo que el arte siempre se aprende a veces guiado por alguien que tenga más experiencia, por eso yo sí creo en los talleres.
Yo doy todavía talleres de narrativa y voy viendo cómo la gente se va relacionando con su texto a partir de escuchar los de los otros, tener que comentar, y a veces sientes que eso te vulnera. Pero creo que más bien hay que pensar que escribir en sí vulnera, porque lo vas a sacar a la luz pública y te van a aventar o de tomatazos o quién sabe qué, pero vale la pena, porque es algo, es proceso también. No pensar que sale a la primera, nada sale a la primera. Y que es un proceso y que hay que irlo abrazando y gozando, no sufriendo. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Hablando de gozo, en las entrevistas que hemos estado haciendo hay una coincidencia que me ha llamado mucho la atención, y es que los escritores nos han dicho que algo que disfrutan ahora es la relectura de textos. Me gustaría saber qué piensas sobre la relectura de textos, si hay algo que te falta leer, o si sí es un ejercicio que llevas a cabo y cómo lo disfrutas. No, yo creo que hay textos que uno sabe que aguantan la relectura. Yo como fui maestra de creación y en los talleres, en cursitos, pues imagínate la relectura de libros. Pero a mí, yo lo subrayo, yo cuando leo subrayo. Y entonces a mí me interesan mucho los subrayados. Y me gusta ver qué subrayé y por qué, porque ahí hay un aprendizaje o algo como una frase que encontró un estado de belleza o de precisión que me admira y me asombra. Y es un modo de aprendizaje. Y el cuento, igual que la poesía, pues aguanta la relectura muchas veces. Mis cuentos preferidos yo los vuelvo a leer y como cebollas descubro cosas nuevas. Y estoy segura que si uno tuviera tiempo de leer sus novelas, las que te han arrebatado o recuerdas que te han arrebatado el alma, si diera tiempo de estar releyendo, encontrarías capas y capas. Sí he hecho muchas relecturas, pero siempre me faltan muchas. Como no me formé en letras, por ejemplo, yo no tengo ese camino lector que siguieron muchos, como muy metódico, sistematizado, sino yo he ido leyendo como por donde están las llamadas de lo que me gusta y de lo que voy descubriendo, o otros me contagian. Entonces, ahora que ya no voy a ser maestra universitaria, ¿sabes qué siento? Que se me abre así como la puerta de lee, por ejemplo, Joyce. Nunca he podido con el Ulises más que en pedacitos. Dedícale al Ulises, ¿no? O sea, ponte a lo que quieres y a lo que hay que leer como una referencia y saber por qué hay que leerlo, y ahora sí que lo que sea, lo que nunca vas a acabar de leer. Sí. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sabes qué gozo, qué bonito. Estamos cumpliendo 9 años, Mónica. Ay, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros festejando. Muchas gracias por tus palabras y por tus enseñanzas. Muchísimas gracias. Celebro sus 9 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues despedimos esta sección especial. Seguimos transmitiendo en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2024. No se pierdan todo lo que tenemos en redes sociales. Síganos, por favor. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción. Gracias al equipo de producción. Hasta luego.